Hola chicos, les saluda Vilma Kim Valladares. Hoy continuaremos con la tercera parte de funciones. Hablaremos de argumentos con valores por omisión. Muchas veces cuando llamamos funciones, o anteriormente que lo hemos visto, nosotros le damos los valores en el orden en el cual definimos estos parámetros y también le damos una cantidad igual a la cantidad de parámetros definidos dentro de la función. Quiere decir que si mi función tiene tres parámetros, yo le doy estos tres valores al llamar a la función. En este caso, los valores por omisión significan que nosotros vamos a definir valores por defecto para alguno de estos parámetros. Veamos aquí. Tenemos reintentos con el valor por omisión, ¿no? O el valor por defecto, en este caso, del número 10, ¿no? Recuerden, el 10 está asignando la variable número y la variable número se está asignando como valor por defecto a la variable o al parámetro reintentos de la función. Después tenemos recordatorio y su valor por defecto es, por favor, intente nuevamente. Este pequeño ejercicio es un ejercicio de buscar que el usuario acierte, ¿no? A este número que nosotros ocultaremos, entre comillas, que es el valor de 4. Quiere decir que cuando el usuario ingrese a través de la función input y este valor ingresado, asumamos que el usuario obviamente solo va a asignar valores numéricos, ¿no? Lo transformamos a un entero y después de eso lo comparamos. Si el valor asignado es de 4, entra este bloque de código y dice print, ganaste, y después break. Break termina el bucle y así termina la función, porque no hay más código que sigue abajo. Entonces, vamos a tener en cuenta que si es que no se entra a este bloque de código, lo que pasa es que el número de reintentos, que inicialmente eran 10, va a disminuir en 1, ahora va a ser 9. Y así el programa va a volver a ejecutarse, pero antes va a evaluar esta condición. Cuando reintento sea igual a 0, nos va a mostrar un raise value error. Este es un error personalizado, ¿no? O una forma de llamar a un error personalizado cuando nosotros estructuramos nuestros programas. Tal vez no sea la mejor forma, pero vamos a ver cómo funciona y también qué opción tenemos en este caso. Tenemos un pequeño print y este print muestra el recordatorio, justamente esta frase, ¿no? Por favor, intente nuevamente. Nosotros podemos llamar a la función de muchas maneras. La primera es simplemente llamando con el primer parámetro, ¿no? Este valor de mensaje y los demás dejamos con sus valores ya inicializados, los que tienen por defecto. Al ejecutar, al ejecutar, vemos que se está conectando, ¿no? Y nos están asignando una máquina virtual, se tiene que inicializar todo el entorno. Nos pide, adivina el número de 0 a 10. Este es el mensaje, ¿no? Que se va a mostrar cada vez que se pida al usuario ingrese un valor. En este caso, si ustedes ponen el valor de 10, el valor de 11, ¿no? Vean que les dice, por favor intenten nuevamente. Como no entró ni a este bloque de código, ni a este otro bloque de código, simplemente muestra el print directamente. Entonces, podemos valor 9, no sé, 5, 6, puede ser. Después el valor 4 y finalmente nos dice ganaste. Terminó la ejecución del programa. Muy bien, vamos a ver algo muy bonito. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros llamamos y redefinimos el valor de esta función, ¿no? Ahora le ponemos el número de intentos con el valor de 3. Volvemos a ejecutar, cerramos esto, volvemos a ejecutar y nos dice, ingrese un número, el número 2, el número 8 y después el número 10. Y ahora sí nos muestra un error, nos dice, eh, si reintentos es igual a 0, a ver, vamos a ver qué pasó aquí. Muy bien, chicos. A ver, se ha movido, obviamente, todo esto. Ok. Sí, en este caso de trabajar con inputs, parece que no maneja muy bien eh, Google Colab, pero no van a trabajar con input muchas veces, así que no se preocupen. Vamos a volver a ejecutar y ver este error de nuevo. Lo que pasa es que tenemos un error personalizado. Este error lo que hace es terminar la ejecución del programa, no simplemente cierra el bucle o termina el bucle, sino termina la ejecución del programa. Hay que tener en cuenta eso. Este tipo de errores o manejo de excepciones eh, lo vamos a ver a la parte final del curso, ¿no? Un apartado pequeño, pero si es que ustedes desean aprender exactamente cómo Python maneja estos errores dentro de la ejecución, me pueden pedir dentro de los comentarios y yo les voy a armar un taller, directamente un taller, de todos los posibles errores que podamos encontrar en Python, por lo menos los más comunes, y cómo es que nosotros manejamos estas posibles, ¿no? Con excepciones, con bloques de código ya predefinidos dentro de Python, estructuras ya predefinidas dentro de Python para cada uno de estos casos. Eh, Muy bien, entonces, como les dije, esta tal vez no es la forma correcta de hacerlo. Muy bien, ¿qué deberíamos hacer aquí? Vamos a comentarlo, vamos a comentarlo. Y lo que deberíamos hacer aquí tal vez es hacer un break también, un break, pero antes del break,
informarle al usuario que ha terminado su número de intentos. Podríamos decirle, perdiste, ¿no? Y de esta manera, ya el usuario sabe que se han acabado su número de intentos y no pudo acertar con el valor, ¿no? Que nosotros, entre comillas, ocultamos, que es el valor de 4, el valor que tenía que adivinar el usuario. Entonces, como ven, ustedes pueden llamar de muchas formas, de muchas formas. Podrían llamar cambiando al valor de 3 y cambiando también este recordatorio. Podrían ejecutarlo. Dice, vamos a tratar de acertar a este print que acabamos de definir, ¿ok? Perdiste. Vamos a poner el número 8, el número 6, el número 5 y nos dice perdiste. Muy bien, vemos que funciona correctamente. Muy bien, chicos, entonces, una vez definidos los argumentos con valores por omisión, ya entendimos que son valores por defecto que se le asignan a estos parámetros para que pueda ejecutarse más fácilmente este tipo de funciones. Ahora, vamos a encontrar algunos casos importantes que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces ustedes van a querer definir en este caso, por ejemplo, una lista, un objeto mutable, ¿ok? Este tipo de objeto mutable, en este caso una lista, la inicializamos y como solamente se define una única vez esta función, el valor del parámetro L es una lista vacía. Pero cuando hacemos el llamado de esta lista vacía y le asignamos, ¿no?, el primer parámetro, por ejemplo, en esta función, lo que estamos haciendo es redefiniendo el valor de L. Como solamente se evalúa una única vez esta función dentro de nuestro programa, entonces L va a tomar un valor inicial de una lista vacía. Y en cada ejecución, como es un objeto mutable, se le va a ir asignando el valor de A. ¿Cómo podemos ver aquí? Vamos a llamar a F. Obviamente vamos a hacer un pequeño print y decimos F. Y el valor de A que le vamos a dar, no sé, va a ser 5 o 500. Después control copy, control V para otras 3 líneas. Vamos a hacerlo con 501 y después con 502. Ejecutamos y vemos que el valor de L ha ido mutando a través de los diferentes llamados. ¿Cuál es la forma correcta de evitar este error? Cuando yo quiero, por ejemplo, trabajar con un objeto mutable, es inicializar la lista sin ningún valor o con un valor no mutable. Podría poner incluso el valor de 1 si es que yo quisiera. En este caso, esta es la forma más correcta de hacerlo, llamémoslo así. Decimos, si L no tiene valor, ¿no? Y dentro de la función recién inicializamos el valor de L, ¿no?, como una lista vacía. ¿Ok? Esto de aquí no debería estar aquí, debería estar aquí. ¿Ok? Entonces, chicos, así es como funciona y así es como debería trabajar esta función. Vamos a ver. Vamos a hacer este mismo llamado porque es la misma función, solamente ha sido variada ligeramente. Y cuando ejecutamos, vamos a ver que es 500, 501 y 502. En cada llamado, L siempre va a tener el valor de dónde, ¿no? De sin valor. Y si digo, como yo no estoy definiendo el valor de L, L por defecto no tiene valor, dentro de la función está la condicional. Si L no tiene valor, por favor, defínelo como una lista vacía. ¿Ok? Caso contrario pasaría si es que nosotros ya le damos una lista, ¿no? Una lista para el valor de L. Ejecutamos y vemos que obviamente 500 se agrega. ¿Ok? Hay que tener en cuenta esto en el caso de objetos mutables para que no tengamos estos errores. Muy bien, ahora trabajemos con palabras claves como argumento. Hasta ahorita nosotros hemos llamado a la función directamente en el orden en el cual definimos los parámetros. No es necesariamente así. Podemos llamar al nombre del parámetro, ¿no?, y definirle un valor. En este caso, si es que hacemos esto, ya no necesitamos respetar el orden, ¿correcto? Si es que todos son argumentos nombrados, porque esto se llama argumento nombrado. Esto de acá es un argumento nombrado. Si es que ya son argumentos nombrados, o los llamo como argumentos nombrados, yo no necesito respetar el orden. Muy bien, pero algo que sí tenemos que tener en cuenta es este error de aquí. Lo que pasa es que veamos el primer ejemplo. Simplemente defino el nombre del parámetro y el valor. Después digo recordatorio, el valor, mensaje, ¿no?, y su valor. No respeto el orden y no hay ningún problema. Después digo el valor del mensaje, que es la única variable que yo tengo que asignarle, ¿no?, a esta función sí o sí para que trabaje, ¿no? Y después intercambio el orden en el cual llamo recordatorio y reintentos. No hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa si es que yo llamo a estos argumentos nombrados, ¿no? En este caso, recordatorio y reintentos? Y después trato de llamar al mensaje y no le asigno la estructura de un argumento nombrado. O sea, no hago esto. Mensaje, igual. No hago esto. Sino simplemente yo digo, ¿no? O tal vez pensaría así. Pensaría así. Diría, bueno, como ya definí recordatorio y ya definí reintentos, entonces el valor que queda debería ser mensaje. No, Python no trabaja así. Lo que pasa es que después de un argumento nombrado,
ya no pueden haber este tipo de argumentos posicionales, ¿ok? Esto se le llama argumento posicional. En este caso, este es el argumento posicional, este sería un argumento posicional, y estos serían argumentos nombrados. Muy bien. Entonces, después de un argumento nombrado, todos los demás argumentos tienen que ser nombrados. Todos los que siguen hacia la derecha tienen que ser nombrados. Veamos aquí. Recordatorio es un argumento nombrado. Así que reintentos también tiene que ser un argumento nombrado. Muy bien. Hay que tener en cuenta eso, chicos. ¿Está bien? Podemos llamarlo como quieran. Vamos a bloquear para no hacer un triple llamado, porque si no, vamos a demorar mucho. Y también vamos a definir reintentos en 3 para no alargar mucho esta clase. Ejecutamos y nos dice el valor de 5, el valor de 8 y el valor de 4. Nos dice ganaste. Funciona muy bien, no hay ningún problema. Ahora sí, veamos aquí y nos retorna un error y nos dice, ¿no? Y nos dice argumento posicional luego de uno nombrado. Yo no puedo tener un argumento posicional, o sea, uno que respete el orden en el cual se están definiendo las variables o los parámetros de una función, ¿no? Después de un argumento nombrado. Todos los que siguen después de un argumento nombrado tienen que ser argumentos nombrados. Muy bien, ahora continuemos. Vamos a ver el tema de definición de funciones, lista de argumentos arbitrarios. Esto es algo muy común que van a ver dentro de sus librerías como Pandas, NumPy, etc. Al igual que otros lenguajes de alto nivel, es posible que funciones esperen recibir un número arbitrario de argumentos. Estos argumentos llegarán a la función en forma de tupla. Tupla. ¿Qué quiere decir? Veamos la función, veamos el llamado a la función. Yo llamo separador, en este caso sería este argumento posicional, y después tenemos estos argumentos posicionales también, pero no los hemos definido explícitamente, sino decimos todos los argumentos que estén después del argumento posicional, ¿no? De nombre separador, después de esta variable, después de este parámetro, todos los que estén a la derecha, empaquétalos o ponlos dentro de una tupla. Después yo puedo con esa tupla hacer lo que quiera, ¿no? Dentro de la función esa tupla está definida y puedo hacer lo que quiera. Vamos a ver cómo funciona. Pero hay que leer algo aquí. Dice, para definir argumentos arbitrarios en una función se antecede el parámetro, ¿no? Con un asterisco. O sea, entonces, de esta manera yo le estoy diciendo que todos los demás parámetros que lleguen después de este parámetro separador, los empaquete dentro de una tupla. ¿Ok? Eso es lo único que tienen que entender ahora. Cuando ejecutamos, vemos que Juan, Billy y Pedro, ¿no? Porque estoy recorriendo la tupla, las tuplas se pueden recorrer por ser elementos iterables, imprimo en pantalla cada uno de los elementos y después los uno con la función join. Join lo que hace es unir un conjunto de textos, ¿no? A partir de este separador, de esta variable. Pueden ser slash, puede ser un punto, puede ser asterisco, puede ser un ichi, lo que ustedes deseen. Como ustedes deseen concatenar textos, ¿no? Lo pueden hacer. Muy bien. A ver, para ver la estructura, podríamos hacer un print y ver qué estructura tiene, ¿no? Este parámetro. Ejecutamos y vemos que es una tupla. Entonces, de esta manera es como la función empaqueta los argumentos que vengan después de separado. Muy bien, entonces, tenemos también otra forma en la cual podemos llamar un conjunto de parámetros dentro de una función sin que especifiquemos la cantidad. En este caso, se empaquetan en una estructura de diccionario. Las estructuras de diccionario son estas de aquí, que tal vez no hemos visto hasta ahora, pero lo vamos a ver en la siguiente clase. Es esta estructura, donde hay una clave, dos puntos, y hay un valor. Clave 2, valor 2. Así es como se estructuran los diccionarios. Entonces, leamos. Es posible también obtener parámetros arbitrarios como pares clave-valor. En estos casos, el nombre del parámetro debe proceder dos asteriscos. ¿Qué quiere decir? Con esta forma, yo le digo que después de todos los argumentos posicionales, ¿no? Arbitrarios que ya definí dentro de mi función, todos los que siguen a la derecha tienen que tener la estructura de pares clave-valor, nombre del parámetro y el valor. Y todos los que estén definidos así, los empaquetes dentro de un diccionario con esta estructura. ¿Ok? Vamos a ver esto en la práctica. ¿Cómo sería? Veamos, vamos a llamar a recorrer parámetros arbitrarios, y vamos a poner el número 10 como este parámetro fijo. Después ponemos el número 15, número 20 y finalmente el número 25. Después yo digo 1 igual a 1. Muy bien. Veamos. Cumple con las reglas, ¿sí? Después de este primer argumento nombrado, todos los demás son argumentos nombrados. Antes de estos argumentos nombrados están los argumentos posicionales. El primero que aparece es el argumento fijo o el parámetro fijo en este caso,
este de aquí que estamos definiendo, y los otros tres se van a empaquetar dentro de una tupla, y estos de acá se van a empaquetar dentro de un diccionario. Cuando nosotros llamemos a esto de aquí, vamos a hacer un print. No es necesario, porque no retorna nada, pero sí dentro de ellos vamos a ver la estructura. ¿Ok? Ejecutamos. Vemos 10, 15, 20 y 25. Print parámetro fijo, este caso es 10. Y después todos los que están dentro de la tupla. Y finalmente todos los que están dentro del diccionario, ¿no? Y todavía le damos estructura. El valor de esta clave, el valor de 1 es 1. El valor de 2 es 2 y el valor de 3 es 3. Si es que quieren ver la estructura, simplemente se hace con un print y podemos poner keywords. Aquí también podemos poner otro print. Y de nuevo podemos poner, ¿no? Esta tupla. Ejecutamos y vemos la tupla y vemos el diccionario, justo manteniendo la estructura que les comenté. ¿Ok? Estas son formas que van a encontrar, como les dije anteriormente, dentro de las librerías Pandas, NumPy, XLSX Writer o la librería que ustedes usen. Todos usan esta misma estructura. Ahora vamos a ver definición de funciones desempaquetando los parámetros. ¿Ok? ¿Qué puede pasar? Imaginemos que nosotros tenemos una lista o tupla o lo que sea y queremos pasar esos valores de esta lista a la función. Lo que podríamos hacer es trabajar a través del índice, ¿no? El valor de posición 0 dentro de la posición 0, ¿no? O el argumento 0 dentro de la función. Vamos a verlo con un ejemplo para entenderlo mejor. Si yo pongo lista es igual 10,11,12,13,14. Muy bien, llamo a la función recorrer parámetros arbitrarios. Y yo podría hacer esto, ¿no? Yo quiero que todos estos valores se pongan como parámetros, ¿no? Posicionales dentro de mi función o argumentos posicionales dentro de mi función. Yo podría hacer lista, la posición 0, ¿no? Y del mismo lista 1 y así para todos los demás. Cosa que no vamos a hacer porque se extendería demasiado, obviamente, el llamado a esta función. Python nos provee de una manera sencilla de hacerlo y es desempaquetándolo. De esta manera, nosotros desempaquetamos cada uno de estos valores de la lista dentro de la función. Lo que ustedes estarían viendo después del desempaquetado sería esto. Sería esta lista, llamar obviamente a esta función, y los valores de esta lista serían así, llamados de esta manera. De esta manera. Están sacando cada uno de los valores de la lista y lo están poniendo en ese orden, ¿no? Como los parámetros que necesita la función para que sea llamada. Entonces, cuando ustedes ejecutan esto de aquí, les muestra el primer valor, que es 10, el parámetro fijo, y los demás, que son los arbitrarios. Muy bien, chicos. Este mismo ejemplo, o este mismo caso, tenemos cuando hablamos de diccionarios. Tenemos la siguiente función, calcular. Tenemos el importe y tenemos el descuento. Lo que vamos a hacer es vamos a llamar, pero ahora vamos a desempaquetar un diccionario. Imaginemos que ustedes tienen, no sé, data, el diccionario data, y ustedes tienen importe, manteniendo la estructura de un diccionario, obviamente, ¿no? Y hago coincidir el valor del nombre del parámetro, ¿no? Con la clave del diccionario. Dos puntos, y digo, el importe va a ser 1500, ¿no? El importe va a ser 1500. Y después digo, el descuento va a ser de 10%. Llamamos también descuento, vemos que esté escrito correctamente, sí, está escrito correctamente, y ponemos 1500. Vamos a llamar a la función calcular, y en este caso tiene un return. Como tiene un return, nosotros podemos aplicar un print. No tiene sentido aplicar un print si la función no tiene un return. Recuerden, ustedes ya lo han visto en clases anteriores. Voy a llamar o desempaquetar este diccionario. Ejecutamos y nos devuelve un resultado. Ahora, lo que estamos viendo es que nos dice el importe y el descuento. Estamos confundiéndonos en el orden del llamado. El descuento sería 10, el 10%, y el importe sería 1500. Ejecutamos y vemos que ahora sí funciona correctamente. ¿Qué es lo que está pasando internamente? Tenemos esto. Se está transformando de esta manera o se está posicionando de esta manera la función. Decimos importe es igual 1500. Después descuento es igual a 10.
Esto es lo que está pasando cuando nosotros aplicamos este desempaquetado de un diccionario. ¿Está bien? Internamente se está llamando así. Se desempaqueta primero de esta manera y después recién se ejecuta la función. Entonces, Python nos provee estas herramientas, ¿no? Para facilitarnos también el uso dentro de funciones, de algunas estructuras conocidas como listas, tuplas, diccionarios y otros. Muy bien, chicos. Entonces, para terminar, hablaremos de las expresiones lambda. Son funciones anónimas que pueden ser creadas con la palabra reservada lambda. Las funciones lambda pueden ser usadas en cualquier lugar donde sea requerido un objeto del tipo función. Hay que tener claro esto, ¿no? Ser usadas en cualquier lugar donde sea requerido un objeto del tipo función. Están sintácticamente restringidas a una sola expresión. Al igual que las funciones anidadas, las funciones lambda pueden hacer referencia a variables desde el ámbito que la contiene. Aquí es un tema de contextos también. Vamos a ver. Yo tengo mi variable, en este caso cuadrado, y le estoy asignando esta función anónima lambda. Digo que va a recibir un parámetro, ¿no? Y después me va a retornar, porque las funciones lambda por estructura, por defecto, siempre retornan algo. Me va a retornar el cuadrado de este parámetro que yo le estoy dando. Entonces, genero mi lista, bastante sencilla. Puedo usar un range también, de 1 a 5, esto es tarea para ustedes. Y recorro los elementos, elemento dentro de una lista. ¿Ok? Recorro los elementos, imprimo cuadrado de elemento. Cuando llamamos aquí, vamos a ver que nos retorna el cuadrado de cada uno de estos números. Lo que está haciendo en sí es llamar a esta función anónima, ¿no? Y me está retornando esta operación. No hay ningún problema, es bastante sencillo de entender. Muy bien, entonces, continuando, tenemos la función operar. La función operar recibe este parámetro b1, b2 y después recibe un parámetro del tipo función. Y retorna la función con el parámetro b1 y b2. Tal vez les parezca un poco enredado, pero puede pasar, ¿ok? No se preocupen, vamos a entender paso a paso. Esta función, ¿no? Como yo necesito un objeto del tipo función, puedo llamar a una función lambda. Vamos a ver. Yo digo operar 10,20 y luego llamo a la función lambda. Y le digo, esta función lambda va a recibir parámetros x1 y x2 y me va a retornar el producto. Finalmente, imprimo el resultado que estoy obteniendo de esta operación. Muy bien, veo que funciona excelente. ¿Qué es lo que está pasando? Esta función o este parámetro directamente, como es una función anónima, ¿no? Ya recibe o ya permite recibir estas dos variables, x1, x2, o estos dos parámetros, x1, x2, y los multiplica. Este resultado lo retorna, ¿no? Finalmente, esta pequeña función anónima retorna el producto y finalmente operar retorna este resultado, ¿no? Obtenido de esta función anónima. Es un retornar de algo que ha sido retornado. ¿Está bien? Esta función anónima retornó un valor, ahora ese valor lo está retornando la función principal operar. Así es como está funcionando, chicos. Muy bien, finalmente tenemos área triángulo. De este mismo modo definimos lambda, ¿no? Base por altura, entre 2. Tengo las medidas, 10,2, 5,6. Y lo que vamos a hacer es desempaquetar, ¿no? La base es 10 en este caso, después la altura es 2, en este caso la base es 5 y la altura es 6. Ejecutamos y vemos que funciona de perfecta manera. Así es como se trabaja con funciones anónimas, chicos. Es bastante sencillo, ¿no? Y se restringe a una sola expresión, bastante compacta, donde no necesiten estar aplicando, por ejemplo, este tipo de estructuras, ¿no? De función, variable 1, variable 2, variable 3, para que hagas un cálculo simple. Eso es lo que tratamos de evitar. Otra forma de hacer esto sería así. O sea, que yo diga def área triángulo, ¿no? Calcular, no sé. Luego llamo, ¿no? Base como altura, dos puntos, y digo, retorna base por altura entre dos. O sea, en vez de hacer todo esto de aquí, lo hago así. Súper compacto, sencillo y directo. ¿Está bien, chicos? Entonces, no hay mucho más que ver en esta clase, así que les agradezco a todos por haber terminado la clase. Ahora vamos a continuar con tipos de datos, donde vamos a ver diccionarios y vamos a ver conjuntos para todos los que no conocían estas estructuras. Después vamos a ver bases de datos y vamos a continuar con el taller número 2 para terminar la unidad número 2. Gracias, nos vemos en la siguiente clase.